Os voy a contar a continuación cómo se puede ejecutar una columna de grava mediante la técnica denominada vibrodesplazamiento. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos pues en qué consiste y cuándo se puede emplear el vibrodesplazamiento. El vibrodesplazamiento, junto con la vibrosustitución, son técnicas de mejora del terreno de vibración profunda empleadas para ejecutar columnas de grava en terrenos cohesivos. La técnica deriva de la vibroflotación clásica, aplicable a los terrenos granulares. El caso que nos ocupa, el vibrodesplazamiento, se diferencia de la vibrosustitución tanto por el sistema de aporte de la grava, que se realiza por el fondo, bottom feed, como por el uso del aire comprimido en lugar del agua a presión para la ejecución. Por tanto, a este procedimiento también se le denomina columna de gravas por la vía seca, dry way. Utiliza para ello un vibrador cilíndrico que puede ser de accionamiento eléctrico o hidráulico. Una vez compacta el suelo lateralmente, se rellena la perforación con grava compactada por el propio vibrador. En la figura de la pantalla se muestra un esquema de un vibrador para alimentación por el fondo, con sus distintas partes: la cámara de descarga, el tubo alargador, alimentador de materiales, la junta antivibratoria, el motor eléctrico, el tubo alimentador del material, la excéntrica y el orificio de salida. En esta otra fotografía también vemos que es posible acoplar un tubo TREMI a la sonda vibrante para colocar la grava. Hoy en día el material granular se introduce de forma continua por la parte inferior del vibrador en vía seca. En procedimientos anteriores se tenía que retirar el vibrador cada vez para colocar el material granular. Ello ponía en riesgo la continuidad de la columna de grava, además de repercutir en el rendimiento del proceso constructivo. Por tanto, ahora se realiza de forma continua. El vibrodesplazamiento se utiliza para formar columnas de grava en suelos cohesivos estables, no sensitivos, cuando el nivel freático es profundo. Para que el hueco abierto por el vibrador no se desmorone, es necesario que la resistencia al corte sin drenaje del suelo sea suficiente, entre 30 y 60 kilopascales. El aire comprimido, más que ayudar a la penetración del vibrador, sirve para compensar la succión del mismo cuando se eleva. Es un procedimiento adecuado en zonas urbanas, donde el uso de grandes cantidades de agua y su evacuación puede ser complicado. También sirven en terrenos semisaturados. El material de relleno suele ser grava bien graduada, angular, con tamaños entre 25 y 80 milímetros. Puede ser grava natural o de machaqueo, o cualquier material duro y limpio, como la escoria. Con gravas de tamaño menor a 10 milímetros se dificulta la penetración de las arcillas con las gravas. El diámetro habitual de las columnas de grava así ejecutadas es de 60 a 75 centímetros, que es más pequeño que el conseguido por la vía húmeda para un mismo vibrador. Las fases constructivas son las que podemos ver en la pantalla. En primer lugar, una vez posicionado el vibrador, se introduce en el terreno por peso propio, por sus vibraciones y por el aire comprimido. Se hinca hasta la profundidad requerida o antes si hay rechazo. Una cargadora lleva la grava a un balde sujeto por una grúa. En segundo lugar,
El balde descarga la grava sobre una tolva superior que la conduce a un tubo alimentador hasta la parte inferior del vibrador. Una vez alcanzada el sustrato competente, el vibrador se eleva ligeramente y aporta la grava a través del orificio de salida inferior. Cada elevación suele ser de medio metro de relleno, una vez compactado. Y la tercera etapa, el vibrador realiza un movimiento ascendente y descendente, permitiendo que la grava caiga por el tubo, compactándola al descender contra el terreno adyacente. Una variante de este procedimiento es el vibrodesplazamiento offshore, tal y conforme se puede ver en la figura mostrada en la pantalla. Se trata de un vibrohincador con un sistema de transporte hidráulico de la grava hasta una doble cámara de descarga, desde donde la grava se conduce a un tubo alimentador que permite la descarga en el fondo del vibrador. Y esto es lo que os quería contar. Se trata de un método, en este caso el vibrodesplazamiento, que actualmente se utiliza mucho para ejecutar las columnas de grava. Si queréis ampliar la información, como siempre, os recomiendo que acudáis a mi blog y también os emplazo a que estéis atentos en el canal de YouTube, donde iré colgando de vez en cuando lecciones como esta, que tratan sobre construcción, edificación, ingeniería civil, etc. Muchas gracias por vuestra atención.